Listo. Entonces es un gusto saludarlos aquí a todos. Bueno, una semana más y nuevas oportunidades. Listo. Entonces vamos a enfocar la clase de hoy en análisis. Bien. Entonces siempre he dicho que el objetivo de estas sesiones es más para que puedan ver la metodología y el proceso que se hace para determinar una entrada o poder ver por lo menos la dirección más probable del precio. Listo, que es muy importante tener la dirección del precio y en base a esa dirección poder identificar nuestras zonas de entrada. Entonces recuerden que aquí en el trading siempre vamos a hacer procesos. ¿Listo? Entonces vamos a iniciar con el euro dólar. ¿Listo? Uno de los pares que más opera. Entonces, bueno, creo que ya se están conectando más. A ver. Listo. Entonces vamos a iniciar. Entonces recuerden que lo primero que vamos a hacer cuando queremos buscar una entrada es determinar la dirección general del precio. ¿Listo? Eso es lo primero que siempre hay que hacer, determinar la dirección general del precio. Y eso lo hacemos en nuestras temporalidades mayores, sea H4 o sea diario. En mi caso me gusta hacerlo mucho en la temporalidad diaria. ¿Listo? Entonces simplemente lo que hacemos aquí en este activo es identificar la estructura más cercana al precio actual. Eso es lo primero que nosotros hacemos. Entonces, en este caso, vemos una dirección bajista. Se puede ver claramente el order flow que tiene el precio. Luego de que yo tengo el order flow, listo, empiezo a validar fractales. Bien. Y la regla número 1 me dice que si yo estoy en una estructura bajista, lo que yo debo hacer es identificar un lower low. ¿Listo? Entonces vamos a marcar este order flow. Listo, vamos a marcarlo desde acá. Parece que es como lo más cercano al precio actual. Entonces desde aquí vamos a iniciar marcando el order flow y validando los fractales que el precio me va mostrando. ¿Ven? Entonces recuerden siempre aplicar las reglas. Es lo único que nosotros hacemos, enfocarnos en aplicar las reglas, no en esperar un resultado. ¿Listo? Eso es muy importante. Entonces, bien, una vez empezamos a ver el order flow del precio, recuerden que lo siguiente que nosotros hacemos es entender dónde estoy parado. ¿Listo? Eso es muy importante, saber en dónde estamos parados en el mercado. Entonces, en este momento, ¿qué tenemos? Tenemos nuestro último rango operativo, temporalidad diaria. ¿Bien? Entonces, vean, desde acá hasta aquí. Listo. Ese es mi último rango operativo. De ese rango operativo, ¿qué nos gusta aplicar? Nos gusta aplicar ciertas confirmaciones, por ejemplo, este fractal bajista. ¿Qué se puede ver de aquí? Por ejemplo, este fractal bajista tiene un punto que neutraliza, ¿listo? Y decide caer. Bien. Ahorita podemos ver que el euro dólar ha reaccionado en este IFC diario. ¿Listo? Y que si él decide realmente generar un movimiento bajista en base a la estructura, él podría llegar a generar un lower low. ¿Listo? Pero recuerden, a veces el precio no cae directamente, o sea, a veces ustedes simplemente no van a ver que el precio cae así. Hay veces donde él tiende a respetar los extremos. Entonces son puntos de reversión. ¿Listo? Entonces recuerden que los puntos de reversión en el mercado pues son muy fáciles de identificar en cuanto a que ustedes puedan identificar un fractal, por ejemplo, de un fractal bajista. Sabemos que los puntos de reversión, en este caso del fractal, van a ser los siguientes, ya sea su extremo, su decisional, que son en este caso son las de oferta, y muchas veces él tiende a reaccionar en su punto o en su zona de demanda.
¿Listo? Y eso es donde lo vemos. A veces vemos que el precio primero reacciona, digamos que en este caso decidió reaccionar en el decisional. Entonces él llega, reacciona ahí y cuando cae, otro punto de reversión va a ser esa zona de demanda. ¿Listo? Ya sea para que el precio o cambie la estructura o simplemente un movimiento que decide romper a la baja. ¿Listo? Entonces, eso hay algo, eso son cosas que debo tener en cuenta. Que donde yo voy a ver reversiones en el precio, ¿listo? Van a ser en puntos de reacción que puede ser el extremo, ¿listo? O el decisional. O en este caso, su zona de demanda. ¿Listo? Entonces, todo fractal, sea alcista, sea bajista, todo fractal tiene una zona de oferta. Bueno, esta sería la zona de demanda y esta sería la zona de oferta. Pero siempre va a ganar, obviamente, la que lleva el order flow. ¿Listo? Eso es importante. Entonces, si el order flow es alcista, obviamente esta zona va a ser más fuerte que esta. Sin embargo, estas zonas son donde el precio también reacciona. Que les decía, el precio puede bajar, llegar a esta zona, listo, generar su impulso y cuando llegue a esta zona, él puede aquí darnos un giro. Hablando de la temporalidad diaria, es decir, que cuando el precio llegue aquí, él pueda darnos un pequeño shot en 15 minutos, 5 minutos, simplemente para darnos un pequeño impulso bajista o una pequeña inducción en ventas y luego él rompe. Muchas veces ocurre eso. Entonces también hay que tener en cuenta las zonas o los puntos donde el precio tiende a revertir su movimiento. ¿Cuál sería otra de las zonas? Otro de los puntos de reversión, encima o debajo y un lower low diario. Esos son otros puntos donde el precio tiende a cambiar el movimiento actual. ¿Listo? Entonces, eso es lo más importante que ustedes deben tener en cuenta en la temporalidad diaria, para que no se pierdan cuando a veces las estructuras menores tienen una dirección completamente diferente a la dirección mayor. ¿Listo? Eso siempre tengan en cuenta. Los puntos de reversión en la temporalidad diaria. Bien. Entonces, por ejemplo, en este caso, con el euro dólar, listo, por ejemplo, aquí vamos a ver unos ejemplos rápidos. Vean aquí, digamos este. El precio decidió reaccionar en el IFC, listo. Es decir, esto es un punto de reversión, donde vean cambios estructurales en la temporalidad de M15. Sin embargo, el precio cuando llega a la zona de demanda de ese mismo fractal bajista, bueno, esto no es un IFC, pero era para poner el color gris. Cuando el precio vuelve a la zona de demanda, en este caso, como les decía, obviamente es más fuerte esta zona de oferta por el order flow que se ve que la zona de demanda. Sin embargo, no quiere decir que no sea una zona de reacción. Recuerden que las zonas de oferta y las zonas de demanda son zonas de reacción, es decir, donde yo voy a dar movimientos cuando el precio ingresa a estas zonas. ¿Listo? Entonces, en este caso, ¿qué vemos? Que el precio llega aquí, ¿listo? Y probablemente en M15, ustedes vean que el precio llega a la zona y sube, ¿listo? Les da un cambio. Luego él sube, ustedes piensan que ya va a cambiar la dirección, le toman la zona acá y resulta que el precio sube acá y ¡pum! Y cae eso. Y de pronto este primer shot, o sea, si ustedes lo toman en el primer movimiento, ahí es válido, pero a veces muchas veces pasa que él da su siguiente impulso, y marcamos el bullish post y la zona de acá y simplemente él rompe todo eso y sigue cayendo normal. Listo, son cosas que pasan, pero si nosotros sabemos en dónde estamos ubicados en el precio,
no nos va a ocurrir. ¿Por qué? Porque tenemos en cuenta el order flow, entender qué estoy operando, es decir, si estoy operando el impulso diario, ¿listo? Entonces quiere decir que lo que yo voy a buscar en M15 van a ser movimientos bajistas. M15 movimientos bajistas. Es lo que quiero que entiendan. M15 movimientos bajistas. En este proceso, ¿listo? Mientras cae y voy a poner M15 alcista. ¿En qué casos? Por ejemplo, acá cuando reacciona en esta zona, probablemente M15 se ponga un momento alcista y luego sigue cayendo normal. ¿Listo? ¿Y dónde voy a ver M15 nuevamente alcista? Cuando el precio hace su retroceso. Entonces, M15 alcista. ¿Listo? También hay que entender, también hay que entender que cuando el precio pues está cayendo, listo, hay momentos que en M15 yo puedo operar en compras, que son momentos cuando hay complex pullback, porque sabemos que no todo el tiempo en M15 pues el precio va a caer y caer. Hay otras veces donde él da su impulso, listo, y nos da oportunidad para poder operar un complex pullback, pequeño retroceso que nos haga esto y pum, le metimos una compra aquí en este área. Listo, entonces es algo que ustedes tienen que ser conscientes de que el precio hace. Listo, por eso siempre tengan en cuenta dónde están parados, qué puede estar ocurriendo. Listo, entonces siempre va a funcionar así. Es la forma en cómo lo vamos a estar trabajando. Aquí, ¿qué va a ocurrir? En este caso, ahí va a ocurrir que en M15 voy a ver movimientos bajistas. ¿Listo? Y en ese nuevo retroceso de aquí a acá, que voy a ver, voy a dar probablemente M15 alcista en estas zonas. ¿Listo? Entonces tengan en cuenta que, a ver si lo pongo, voy a poner esto de color azul, voy a poner esto de rojo, azul y rojo. Entonces, hoy quiero hablar bastante un poco de la dirección, porque es uno de los temas que más me interesa que ustedes puedan dominar, la dirección más probable del precio. ¿Listo? Y cómo lo trabajamos desde diario. ¿Listo? Desde diario trabajamos la dirección. Entonces, aquí, ¿qué puedo buscar yo? Movimientos bajistas en M15. Sí, entonces M15 voy a ver movimientos bajistas aquí en este área. Por ejemplo, vean algo aquí. En este caso, ahí en esa vela. Ok. Ponerlo color gris. Listo. Ahí en ese extremo o en ese origen del retroceso, listo, porque en este caso tenemos el origen del retroceso, listo, y tenemos el origen del impulso, o eso por tenerlo en cuenta. Entonces aquí, en el origen del retroceso, como el movimiento, sí, un movimiento alcista, el mercado nos da movimiento alcista en ese punto. Cuando el precio vuelve, probablemente hayan órdenes ahí que le dan fuerza acá. Entonces el precio sube. ¿Listo? Y en estos momentos de acá es cuando a veces vemos los falsos cambios estructurales, que a veces el precio se detiene. En M15 lo vemos que él se detiene y les forma un falso cambio. Y después hace esto, sube y sigue cayendo normal. Y esos falsos cambios los hace en zonas como estas. ¿Listo? O como estas de acá, que simplemente es donde el precio vuelve a reaccionar, pero no quiere decir que pues desde ahí cambie realmente al alza. ¿Listo? En diario, para que el precio me dé un movimiento de que esta estructura ya terminó, él ya tiene que romper
el último lower high válido para que nosotros podamos decir, ok, ya en diario es alcista, pero por el momento sigue bajista. Bien, entonces si ustedes se dan cuenta, si ustedes se ponen a estudiar este movimiento de acá, este retroceso, ahí podemos entender el por qué los movimientos alcistas de la semana antepasada. ¿Listo? Y ahorita que vemos que reaccionó en un IFC y que nos está dando un movimiento bajista. ¿Listo? Que sé que probablemente esté en medio del impulso. Bien, pero también entiendo que probablemente cuando el precio se acerque a estas zonas, ¿listo? Probablemente él venga y se ponga alcista aquí en M15. Si yo le opero el primer movimiento, está perfecto. ¿Listo? Está perfecto el primero y coger ahí un buen ratio. Y que probablemente haga esto y termine formando el lower low. ¿Listo? Eso para que lo tengan en cuenta. Cuando el precio vuelve al origen del retroceso, puede darnos cambios en temporalidades menores. ¿Listo? Entonces, por el momento, ¿qué estamos viendo? Aquí pues todavía no ha llegado bien, aquí como a su punto extremo o al origen del retroceso. Voy a ir a H4. Ok, en H4, aquí en esta zona. Ahí en ese IFC. Pueda que él venga, como les decía, él suba un poco y luego pum, caiga acá. Y aquí yo puedo ver un movimiento atrás. ¿Lo puedo operar? Claro que sí. Pero también estar pendientes de que él haga esto. ¿Listo? Entonces eso tenerlo en cuenta. Entonces, como ahorita estoy vendiendo el euro dólar, listo, esa es la dirección que tengo. Voy a poner esta zona como un posible punto de llegada. Y entonces yo sé que lo que me interesa a mí es observar escenarios bajistas mientras él cae en diario. ¿Listo? Entonces ya me voy a 15 minutos, que es mi temporalidad de ejecución. Entonces en 15 minutos lo que a mí me interesa es buscar fractales bajistas para poder operarlos. ¿Listo? Eso es lo que me gusta a mí ya ver en M15 después de que tengo la dirección. Más probable, porque aquí el mercado es como una moneda, o cara o sello. ¿Sí? 50% de que sube, 50% de que baja. ¿Sí? Como una moneda. Usted tiene una moneda, tiene 50% de probabilidad de que caiga cara o 50% de probabilidad de que caiga sello. ¿Listo? Simplemente eso es lo que ocurre acá. Entonces, con una estrategia, con un sistema, lo que hacemos es tener una mayor probabilidad hacia X dirección. Entonces, aquí, ¿qué hacemos? En M15 volvemos y aplicamos las mismas reglas. Es decir, la estructura es bajista, entonces yo debería empezar a marcar los lower lows. Eso es lo que yo debería empezar a marcar. Ahora, ¿qué quiero que tengan en cuenta? Que muchas veces yo puedo decir, ok, el precio llegó desde acá y llegó hasta acá en este caso. Y yo marqué el decisional. Digamos que lo marqué acá. Y, no, y bueno, de pronto no. Y marqué el extremo por aquí arriba. Pero veo que el precio no llegó. Y a veces, ¿qué pasa? Que nos quedamos tan cegados de que sí o sí tienen que llegar aquí para yo vender, que nos empezamos a perder la microestructura o la estructura que nos va formando mientras está haciendo esto. ¿Listo? Entonces, muchas veces ocurre cuando el precio pues ya está dando sus impulsos diarios. Muchas veces en M15 no van a haber tantos retrocesos profundos, ¿listo? Sino simplemente el precio va a llegar, sube por acá un retroceso pequeñito y cae y rompe este. Entonces, en estos casos me gusta ver o tomar estos puntos, por ejemplo, observarlo.
¿sí? Entrar ahí por confirmación en M1, M3 y seguir la venta, porque es que a veces no va a llegar por acá. Simplemente empieza a hacer pequeños fractales y sigue cayendo y hace eso. ¿Listo? Eso quiero que lo tengan en cuenta. Que a veces cuando no hace retrocesos así todo el tiempo profundos es porque está creando como reacumulaciones, pequeñas distribuciones, fractales pequeños, pero son fractales que se pueden operar. ¿Listo? Que por ejemplo uno de ellos es este trade de aquí. Si yo marco y me doy cuenta que el precio pues no, como que no reacciona así hasta allá, eso quiere decir que hay fuerza en el precio. ¿Listo? ¿Y qué debo hacer yo? Pues empezar a ver si el precio da oportunidades para yo operar un nuevo fractal. Y en este caso, ¿qué nos da? Nos da lo siguiente. Lo primero que hacemos es identificar el lower low, que es el punto que genera el movimiento más profundo. ¿Listo? Luego lanzamos la línea horizontal y en esa línea horizontal es donde identificamos y validamos el quiebre con cuerpo de vela. Desde dónde viene el precio y hasta dónde llega. ¿Listo? Y en este caso, ¿qué nos damos cuenta? Nos damos cuenta cómo el precio decide reaccionar en ese punto extremo, que es esta zona de acá. ¿Listo? Lo que les decía, si a ustedes les da como desconfianza entrar ahí, entonces simplemente le ponen el ojo y cuando el precio ya llega aquí, ¿sí? ¿Qué van a hacer? Se van a ir a 1 minuto o a 3 minutos. Simplemente a observar lo que la estructura les está mostrando. Entonces, la pregunta mágica va a ser, ¿qué hace el precio cuando llega a mi zona de reacción? Eso es muy importante. Ok, entonces, ¿qué tenemos? Tenemos que el precio reacciona al alza. Este sería un bullish boss interno. Ya estoy en 1 minuto por la razón de que el precio tocó mi zona de M15. Por eso me bajo a M1. ¿Listo? Pero en M1 yo debería esperar un cambio para yo poder entrar por confirmación. ¿Listo? Si yo uso la estructura interna, lo que hacemos simplemente es tomar los extremos. Eso es lo que hacemos, tomar los extremos. Entonces, en base a que el precio decida generar el shot en ese área, ¿listo? Cierre con cuerpo es muy importante, en este caso lo hace con cuerpo. Y cuando el precio ya hace eso, ya puedo programar ahí. Yo diría el stop loss, el take profit. El take profit diría aquí abajo, que simplemente lo que yo busco es que el precio mitigue lower low. Eso es lo que yo busco. Pase lo que pase. Siempre voy a tratar, no, sino siempre voy a buscar esos puntos de salida. Es muy importante tenerlo en cuenta. ¿Listo? Y vamos a ver qué ocurre. Por ejemplo, ahí no activa la orden. Pero vamos a ver, vamos a seguirlo. Ok, sí, ahí no activó la orden. Entonces simplemente empiezo a observarlo, cómo se va comportando. Para los que hemos visto el fractal tipo B, aquí ya saben qué hay que hacer. Simplemente si no entro ahí, pues bueno, voy siguiendo la estructura interna que él nos va haciendo. Entonces sé que ahora tengo lo siguiente. El precio no ha generado un lower low, ¿listo? Sin embargo, aquí me da un fractal bajista interno, ¿listo? Con la regla. Desde dónde viene hasta dónde llega. ¿Listo? Y como es estructura interna, ¿qué debo yo operar? El extremo. Eso es lo más importante. Operar el extremo. Entonces yo puedo tomar el extremo de ese fractal. No me apego al resultado, simplemente
sé que estoy cumpliendo las reglas. ¿Listo? Y el objetivo igualmente lo busco acá. Bro, una pregunta. Dime, bro. Ahí dijiste, listo, estructura interna, agarramos el extremo. Esa Correcto. zona que marcaste extrema, ¿por qué la marcaste así tan amplia? No, no se agarraría una Acá. zona más pequeña. No, la que sigue. Esa. Esa. Ajá. O sea, ahí agarraste. Ah, bueno, bueno. Acá, aquí ya cuando ya ustedes ya están así marcando la zona, aquí ya simplemente entonces vamos a seleccionar la vela correcta, el IFC. ¿Listo? Entonces, el IFC correcto, ¿cuál sería? El que genera algún imbalance, ¿listo? Y crea una estructura y crea un rompimiento. En este caso, si yo no logro ver el imbalance en M1, yo me puedo ir a M3 a observar si lo veo. Digamos que aquí no lo vemos claro. Listo, no pasa nada. Simplemente, ¿qué hago? Cojo esta zona y la subo aquí arriba. Listo, tomo esa última vela, la de acá. ¿Listo? Y yo sé que el precio intento llegar, ¿sí ven? Intento llegar. Entonces, hasta ahí le pongo una, o sea, no la pongo hasta acá abajo, porque sí, yo sé que aquí hay un IFC, en este caso, ¿sí? Y ese IFC genera un imbalance aquí, pero es el decisional. O bueno, sí, es como tenemos dos. Este, Porque que hay genera como dos menos. decisional y el de origen, pero el de origen no tiene balance. Exacto. Sin embargo, como es M1, sí o sí, voy a tomar el extremo. Por más que haya un decisional, voy a tomar el extremo. Ahí. Entonces, ahí sería como la entrada de mayor precisión. O sea, acá tenemos bajarlo en 3 pips. Y lo dejamos. Ah, ok, ahí seleccionas como por cantidad de pips. O Exacto. sea, como en esa zona, o sea, seleccionas como una zona específica, pero que también cumpla con ciertos pips. Sí, o sea, 3 Porque claro, pips, si yo la pongo 3 muy stop loss. pequeña, ya es que un pip. Exacto. O sea, ya un pip ya no lo dejo por cuestiones de spread o porque el precio le dé por hacer un mechazo. Entonces, ya cuando ya es muy de 2 pips, 2.5, 1 punto algo, siempre trato de dejarlo como en 3 pips, ¿sí? Y ya, y la programo. Entonces, ¿qué hay que tener en cuenta? Que no nos debemos apegar al resultado de un trade, ¿listo? Que hay dos cosas que hay que aceptar en el trading, ¿bien? Y una de las cosas es que a veces ocurre esto. Ustedes pueden entrar en una zona y no les activa. Y al no activarles, ¿qué va a ocurrir? Que ustedes van a tratar de buscar una reentrada, ¿sí? Y forzarla. Entonces, es muy importante que cuando ocurra eso, déjenlo ir, ¿listo? Y esperen que él les dé una nueva oportunidad, ¿listo? Otra cosa que pueden tener en cuenta, por ejemplo, para la selección de zonas en M1 o en M3, es marcar la zona de oferta de ese fractal. Listo, esa es otra de las cosas que yo hago. Si no ven bien el IFC, entonces traten de buscar, ok, no veo bien el IFC, pero ¿qué puedo hacer? Puedo buscar el último movimiento alcista, listo, porque como es M1, son zonas muy reducidas, entonces no hay problema con marcar la zona de oferta de ese fractal. Entonces ustedes pueden hacer, ok, última vez que estuvieron los compradores antes de que los vendedores tomaran el control. Eso es algo que pueden hacer. Solo en M1 o en M3 podrían marcar completamente la zona de oferta o la zona de demanda. Si la ven muy amplia, entonces simplemente tomar el Fibonacci, listo, y le entran en el Fair Value. Esto es algo que también pueden hacer. Y lo pueden hacer muchas veces, tratar de coger la zona. Por ejemplo, acá vean, si yo tomara la zona de oferta de ese fractal de M1, entonces, última vez que estuvieron los compradores antes de que los vendedores tomaran el control. Entonces, si yo decido marcar ahí mi zona,
le pongo el stop loss ahí. Ahí esa entrada sí se hubiese activado. ¿Listo? Esto solo lo hacen en M1 o en M3. Buscar así para la selección de la zona. Busquen en la zona de oferta o la zona de demanda para que tengan como más confianza que sí les active el trade. Porque a veces cuando uno refina mucho en M1 o en M3, a veces esos trades no se tienden a abrir tanto. ¿Listo? Pero si ustedes le toman la zona de oferta o la zona de demanda, hay alta probabilidad de que les abra el trade. Hay más alta la probabilidad. Pero recuerden también que antes de yo irme a M1 o a M3, es porque el precio ya reaccionó en la zona de M15. Es eso, ¿listo? Entonces, antes de yo irme a estas temporalidades, importante saber que es porque reaccionó en una zona de M15, ¿bien? Eso es fundamental que lo tengan ahí. Y simplemente ya aquí en este caso, pues dejamos correr el precio. Ok, bueno, ahí se activó. Ahí se activa desde el domicilio que cierra. Listo. En este caso, para este trade, simplemente si hubiese hecho esto, lo siguiente. Acá no me activó, digamos que la hubiésemos tomado y no nos activó. No, no debo como afanarme a buscarle la entrada. Simplemente digo, ok, voy a esperar hasta que él me dé un escenario el cual yo le pueda aplicar las reglas. ¿Listo? Y en base a eso ya puedo determinar una zona. Pero sería muy peligroso que si el precio no les activa y ustedes le buscan la entrada donde sea, ahí ya el plan está incumpliéndose. ¿Listo? Y por ende hay probabilidad de tener una pérdida innecesaria. Pero cuando yo soy paciente y digo, ok, voy a esperar a que el precio me dé un escenario donde yo le pueda aplicar las reglas y poder entrar. Ahí cambia la cosa. Y acostumbrarnos siempre a hacer eso. ¿Listo? Entonces, correcto, sí. Digamos, es algo que dice Santiago, y es que igualmente esta primera entrada sea a las 4 de la mañana, hora de Colombia, ¿sí? A esa hora, pues bueno, hay más de uno se estará levantando o durmiendo, pero esta, por ejemplo, fue a las 7:30 de la mañana. Creo que estas fueron las NFP. Estoy acá. Entonces, yo me despierto a las 7 de la mañana o 6 de la mañana, que lo ideal es que a esas horas ya estén bien activos, pero que a esas horas ya estén analizando y simplemente es observar en diario, ¿ven? En diario el order flow bajista, que probablemente esté en el impulso diario. Luego marcan el último fractal de M15, luego marcan la zona. Se dan cuenta que el precio ya reaccionó, ¿sí? Porque ustedes se levantan a las 6 de la mañana, sí, 6 que estén mirando el mercado y se dan cuenta que ya reaccionó en el extremo, pero se dan cuenta que el precio cuando reaccionó no se fue directamente acá a hacer el lower low, sino él empezó a jugar con la microestructura, que empezó a formarles fractales. Entonces ustedes dicen, ok, probablemente esté en un fractal tipo B, del cual yo me puedo aprovechar operando las estructuras internas. Eso es lo que su mente tiene que ir diciéndoles, como una narrativa. Cuando uno está operando, analizando, uno se hace una narrativa. No sé si ustedes son conscientes de esa narrativa que se hacen mentalmente cuando están analizando, como, bueno, esto acá, luego esto está pasando, luego, y así. Entonces es muy importante tener una buena narrativa en cuanto a hacer un análisis, ¿sí? Entonces dicen, ok, el precio ya reaccionó en la zona de M15, hizo un shot, buenas noticias, listo. Entonces, ¿qué se pueden ustedes hacer? Que van a decir, ok, voy a esperar un nuevo fractal interno, bajista, y justamente sea este, en el momento exacto, que son como las 6:15, 6:21, a las 7 de la mañana, ya el fractal se forma.
¿sí? Entonces a las 7 de la mañana ya le pueden determinar la zona y le dejan un sell limit, o sea, no tienen que estar ahí, le dejan un sell limit y se van a hacer otra cosa, ¿listo? Y en media hora, una hora, vuelven a mirar. Pero traten de hacer el siguiente ejercicio, de que cuando ustedes ejecuten un trade, no miren el trade, el MetaTrader por una hora a ver qué sucede. ¿Listo? Porque uno de los errores es que se ejecuta el trade y estamos mirándolo a ver qué pasa. ¿Sí? Entonces, un ejercicio es que cuando ejecuten, se pierden una hora. En una hora no saben nada del MetaTrader. ¿Listo? A ver qué ocurre. Y en una hora pueden ver a ver cómo se está comportando. ¿Listo? Eso es importante. ¿Para qué? Para que no les gane la ansiedad, porque eso pasa mucho y más cuando entramos por confirmación en temporalidades de 3 a 1 minuto. Eso pasa mucho. Como la ansiedad de mirar, de observar. ¿Y qué ocurre? Que es que M1, como es una temporalidad muy rápida, entonces van a ver el precio, listo, las ganancias fluctuar. Puede que acá, de aquí a acá en este primer movimiento bajista, ustedes puedan ver, uy, más, no sé, más $100. Luego el precio se devuelve y ya no ven $100, ya ven cero. Probablemente hasta vean menos $4 y se asustan y pueden desconfiar de su operativa, la cierran y luego vuelve y baja. Y acá probablemente más 300 y luego sube y otra vez se vuelven a asustar. Entonces, ¿qué es importante? Que cuando ustedes ejecuten, no, simplemente olvídense del trading. ¿Por qué? Porque es que él va a hacer esto. Miren, en M1 él va a subir, él va a bajar, va a subir y así. Y va a empezar a hacer muchas estructuras. ¿Y qué ocurre? Que si ustedes están ahí mirando, se van a torturar la mente, van a sentir ansiedad, ¿listo? Y probablemente o lo cierren o le bajen el lotaje y no cierren lo que deberían ganar, ¿listo? Entonces, regla que si opero estructuras de 3.000, bueno, cualquier entrada que ustedes ejecuten, la regla es ejecutar e irme. ¿Listo? Por una hora no voy a mirar el MetaTrader. Entonces, importante eso, no mirarlo, ejecutar y ya me fui. Me olvido de ese trade. Bien. Entonces, muy importante ahora sí que siempre tengan en cuenta el proceso, ¿listo? Que se debe tener en cuenta en cuanto a buscar una dirección y un escenario, ¿eh? Eso es lo que hacemos siempre, como robots. Vamos a ver qué ocurre aquí, qué es lo más actual. Listo, acá el precio vuelve a generar una ruptura. Me hago la pregunta. Bueno, ahí genera el quiebre, un cuerpo. Luego me hago la pregunta desde dónde vino, que fue este punto, y hasta dónde llega. Y creo que hasta ahí ha llegado hasta el momento. Y hasta acá. Listo, yo tengo ya un fractal bajista. Listo, de aquí hasta acá es todo un fractal. Y es todo un rango operativo. ¿Sí? Este es mi rango operativo de 15 minutos, que todavía es bajista. Pero no quiere decir que no se pueda operar, por ejemplo, un complex pullback. Digamos acá. O aquí. Bueno, ya esto hay que mirarlo en M1, en M3 para ver mejor la estructura. Entonces, como yo les decía, el mercado en M15, cuando ustedes están en el impulso, es bajista, van a ver muchos eventos bajistas, pero
alguno de esos eventos bajistas, el precio se va a detener simplemente para hacer un pequeño cambio. Y ahí es donde yo tengo que tener en cuenta, ok, ¿puedo operar un complex pullback o no? Entonces sabemos que una de las reglas para operar un complex pullback es que el precio ya haya generado un lower low, ¿verdad? Y ya lo hizo. ¿Listo? Entonces, bueno, voy a identificar aquí en ese extremo, en ese fractal, el imbalance. Ok, tengo un imbalance. Ok, ese imbalance lo genera esta vela, pero lo voy a dejar hasta aquí, con esa doji. Coger esas dos velas. Y este sería mi IFC de 15 minutos. ¿Listo? Y por ejemplo, de ese IF, de este fractal bajista, el precio también tiene un punto decisional, que sería este acá. Ese Ese que está un sería poquito más arriba no se podría considerar un decisional. este acá, bro. Ajá. Este no lo tomaría como decisional porque, digamos, tú tienes que O ver sea, no es el que más decide, pero relevante, ujú. el que genera este movimiento profundo o este acá. Entonces es donde hay mayor volumen, donde tú veas más volumen, más velas con cuerpo, es porque ahí hubo movimiento institucional. Entonces, desde ahí, ¿ves? Desde acá, el precio decide romper al alza. Entonces, siempre vamos a tomar dos zonas, el decisional o el extremo. Siempre. ¿Listo? Este yo lo tomaría más como un nivel de liquidez, como que un nivel que si el precio decide reaccionar allá en el extremo, para mí sería como parte de la liquidez interna de ese fractal. ¿Listo? Entonces, ¿qué podemos, por ejemplo, ahorita ver de este escenario? Digamos, lo primero es que el precio como que con esta mecha intentó llegar a esas zonas. Entonces yo he visto demasiadas veces, muchas veces, que esas mechas así el precio pues tiende a llenarlas, ¿sí? Como que no las deja ahí tan libres. Como acá, vean, él deja esta mecha, pero después él las llena, ¿ve? Vuelve a llenarlas con cuerpos de vela. Entonces para que el precio genere un movimiento así alcista, ya sea hasta acá o ya sea que llegue acá. Y a ello le buscaría de pronto un nuevo movimiento bajista. Listo, entonces digamos que la entrada buena para este par hubiese sido aquí en el extremo. A ver, entonces tenemos que observar dónde hubo el cambio de alcista, de bajista a alcista. Entonces aquí el precio viene, nos da aquí el shot alcista. Entonces lo que yo les decía, si yo estoy entrando en la temporalidad de M3 o en M1, tomar el punto extremo. Entonces, en este caso, yo puedo seleccionar, porque es que aquí, vean, aquí tengo el IFC, que sería esta vela, que es la que crea el imbalance, ¿sí? Pero al lado de ella hay varias, hay muchas dojis, vean todo eso. Entonces, a mí me gusta, lo que yo hago es tomar ese IFC y también encierro las dojis, todas. Si para mí la zona es muy amplia, entonces lo que yo hago es tomar el Fibonacci. Ah, aquí lo marqué. Listo, tomar el Fibonacci y ahí buscar una entrada. Listo, ahí en esa zona buscar una entrada. En ese nivel.
Entonces ya sea que yo la active, yo siempre la pongo un poco en el 0.50. Ahí. Por ejemplo, esta primera entrada hubiese sido bastante buena dejarla hasta acá. Eso sería un 1.10. Simplemente teniendo en cuenta que estoy operando el complex pullback. ¿Sí? Y luego el precio hace ese movimiento y vuelve a caer a la misma zona. Y desde que llegó a esa misma zona, él empezó a formar estructuras internas alcistas. ¿Listo? Entonces, el último fractal que el precio crea es de aquí a acá. Una de las reglas, como les decía, es tomar los extremos. En este caso, esta zona. Entonces, a veces pueden pasar dos cosas. Que si el precio quiere subir a este área o a la zona de acá extrema, y si yo quisiera tomar este, que todavía no lo puedo seleccionar simplemente porque desde acá no ha hecho un alto más alto. Por ende, el punto más fuerte es este. Y a veces el precio esto lo puede tomar como liquidez, ¿sí? Dar un movimiento así fuerte y es, ¿sí? Muchas veces ocurre eso. Entonces, por eso yo siempre, por más que se vea un bonito decisional, yo siempre tomo el extremo, porque he visto bastantes entradas que sean así, en los extremos. Y más que todo cuando operó M1, M3, y ustedes mismos se pueden dar cuenta cuando estoy en esas temporalidades. Entonces, en este caso, en base a lo que estamos viendo, y es más, lo puedo dejar hasta acá. Ahí. Y ahí ya tengo un 1 a 8 en este caso. ¿Listo? Entonces, cuando yo tengo un impulso, ¿listo? Recuerden, simplemente tomar o el extremo o el decisional. Si quieren entrar en las dos y operan 1% por operación, 0.50, 0.50. Si no confían en una zona, el ojo, para ver cómo se comporta cuando llega a la zona de reacción. ¿Listo? Otra cosa a tener en cuenta, si están operando el complex pullback, si lo están operando es porque saben que están operando estructuras internas. Entonces, para este caso, ¿qué voy a tomar? El extremo igualmente, ¿sí? Si de pronto el mercado les decide dejar otro fractal, pero ese fractal no ha llegado ni al decisional ni al extremo, entonces, ok, yo puedo determinar una nueva entrada en el extremo para ver si desde ahí decide llegar. ¿Listo? Si desde ahí decido seguir bajando, listo. Me llevo un stop loss, listo, no pasa nada, simplemente lo gestiono. Entonces digo, ok, menos 0.50 de mi cuenta o menos 1% de mi cuenta y aplico el mismo proceso. Sí, vuelvo a hacer tal cual lo mismo para determinar otro escenario. Y entonces ahí es donde va lo que decimos que llegamos a un punto donde nos convertimos como si fuéramos robots, ¿sí? Donde simplemente lo que nos interesa es el cumplimiento de las reglas. Eso es lo único que a mí me interesa ver. Entonces estas son las formas cuando yo empiezo a operar las estructuras pequeñas. ¿Listo? Simplemente me hago esa pregunta, ¿cómo se está comportando cuando llega a una zona de reacción? ¿Listo? Eso es importantísimo. ¿Cómo se comporta cuando está llegando a una zona de reacción? En este caso no llega a una zona de reacción, pero les da señales para operar el complex pullback, ¿sí? Y lo hace en base a las reglas, que es esperar que él genere un nuevo lower low, en este caso, lo hizo, listo, y ahí ya me voy a 3 minutos o 1 minuto para observar el cambio. Entonces, ¿qué hago en temporalidad de 1 minuto, 3 minutos?
observar el último fractal bajista y esperar que ese fractal bajista sea quebrado al alza y tomar el extremo, ¿sí? Y ahí yo me puedo llevar ese movimiento al alza, por ejemplo. Listo, que bastante bueno, bastante válido y todo en base a las reglas. Si yo quisiera operar nuevamente un nuevo movimiento en base a la estructura que se está viendo, yo lo haría acá. Pero, por ejemplo, si el precio ya decide hacer esto y llega aquí, yo sé que esto yo ya no lo voy a tomar. ¿Listo? Eso es muy importante. Porque puede que desde ahí reaccione y haga esto fuerte. Y se lleve todo eso, porque esto después se puede convertir en liquidez por los toques que hay. Entonces, eso a tenerlo en cuenta. ¿Ven? Entonces, yo las zonas que yo le buscaría al euro dólar para venderlo, que me parece el movimiento más fuerte, sería esta de acá, esta zona, o esta zona. Listo, ahí yo como que le buscaría algún comportamiento, alguna ruptura bajista o entrar directo. Si ya que le gusta entrar directo, que ya es entrada por riesgo, digamos simplemente, digamos por riesgo, lo haría en el extremo. Ahí yo le podría entrar por riesgo. Pero en el decisional, ya yo buscaría mejor una entrada por confirmación. Listo, yo la mayoría de veces cuando quiero entrar en un extremo de M15, yo más que todo sí entro por riesgo, como que la programo y ya. Pero cuando voy a ver un decisional, trato más bien de observar cómo se comporta. Si, por ejemplo, cuando llegue ahí, yo pueda ver como cambios, digo, oh, bueno, ok, vamos a ver qué ocurre si le vendo ahí y me lo llevo hasta acá, ¿sí? En M15. Pero si ya lo quiero ingresar acá, simplemente lo programo y ya simplemente que él llegue y me active la orden y se vaya o lo que sea. Pero siempre es el mismo proceso. Entonces, para el día de hoy, quería hacer este análisis con el euro dólar, es el par que más opero, pero más que todo eso, más que el análisis y eso, quería como dar un poquito, explicarles más sobre la dirección, sobre qué es lo que hay que tener en cuenta, sobre los puntos de reversión, ¿listo? Y pequeños detallitos que hay que tener siempre en cuenta cuando estamos operando, ¿listo? Entonces, por hoy vamos a terminar esta sesión, pero antes quisiera ver si hay algún activo que quisieran que analice para terminar esta sesión. Espero todo haya quedado bastante claro, no sé, o también podemos abrir un espacio para preguntas, tengan preguntas, también podríamos hacerlo. ¿Listo? Ok, en ese USB. Bro, una pregunta. Eh, Dime, bro. Después de que marcó el último lower low de un día, ¿verdad? Yo iba a empezar a operar el complex pullback, ¿correcto? Entonces esperé el rompimiento, el choch, y luego el boss. Entonces marcó el choch, me sigue, ahí donde está el marcado el choch, exactamente. Arribita y como una zona de liquidez, listo. Yo estaba esperando que rompiera ahí arriba para ya tener, digamos que una confirmación más clara. Y esperar que entonces retornara hasta el punto de origen. No, pero no tan atrás. O sea, hasta el punto de origen, pero de ese último fractal pequeño. O sea, ya operando la estructura interna, pues. Exacto. Ok, Entonces ahí arriba del choch marcaría un higher high. en esta zona. eh, ok. Yo había marcado el higher high
justo en el alto después del chocho. O sea, ahí Uh, yo había marcado el higher high. ok. Y luego el siguiente lower high en ese último retroceso más profundo antes de romper esa línea azul que marcaste. La de abajo. Entonces yo había marcado el lower high abajo de eso. Acá. No, el retroceso ahí, no, más abajo, más abajo. Eso, en ese. Ok. Entonces yo había marcado, justo después del choch, había marcado el higher high, luego en esa parte roja el lower high, y luego el siguiente higher high lo había marcado ahí arriba. Entonces yo estaba esperando la reacción en el punto rojo, Acá. operando ese fractal, exactamente. Ok. Cuando no llegó, porque no alcanzó a llegar, mira que se quedó ahí pues como acumulado y luego reventó hacia arriba, casi llegando hasta el punto, hasta el decisional de 1 hora. No alcanzó a llegar, pero ya ahí yo dije, mejor no le entro a compras porque pues siento que ya se fue muy arriba, siento que ya, no sé, al no haber tocado, puedo con confianza seguir operando en compras o Sí, no, mejor, pues tú es dirigir las compras, lo que te decía, hacia el decisional o hacia el extremo, sin ok, apegarte al ok, resultado. ¿Listo? Eso sí lo ok, puedes hacer. Y de pronto lo que te digo, hay ocasiones donde vamos a tener stop loss, pérdidas normales, pero como yo sigo haciendo lo mismo, hay ocasiones donde es tal cual sean las cosas, así como las proyectamos. Entonces, eso es muy importante a tenerlo en cuenta. Como les decía, muchas veces cuando el precio, por ejemplo, deja esas mechas, así como esta, él tiende a llenarlas. Sí, él tiende otra vez como a llenarlas, como acá. Entonces, esos pequeños detalles, traten de estudiarlos. Cuando dan una mecha así de grande, traten de estudiar qué pasó después, si el precio la llenó o simplemente la dejó ahí. Y se van a dar cuenta que la mayoría de las veces, cuando trata de dejar como esas mechas así fuertes, se las llena. Digamos, ahorita no hay muchas. Digamos, acá una mecha bastante fuerte, pero la llena. Pero pues sí, eso es como todo un trabajo. Aquí, por ejemplo, no sé si en H1 todo esto sea una mecha. Sin embargo, él fue a llenarla, ¿sí? Llena como todas esas mechas. Entonces, eso es importante. Cuando hay cosas así, como tan minuciosas en el trading, simplemente hay que estudiarlas en el pasado para ver cómo se comporta. Entonces, en este caso, sí, yo podría seguir la compra hasta que llegue a algún punto de reacción. Pero lo que decía, si el precio simplemente no decidió llegar allá y hace esto, entonces ahí ya para ya la compra pues yo no la valido, simplemente mejor lo espero acá, ya sea que le programe o que si él decide reaccionar desde acá, observo cómo se comporta y ahí ya me gusta ver que cambie de estructura. ¿Listo? Ahí ya me gusta ver eso. O el juego de liquidez, porque muchas veces el precio cuando llega a una zona, y no sé si se han dado cuenta, pero a veces el precio llega a una zona y él empieza a hacer como un juego de liquidez, como que llega, ¡pum! Y genera un quiebre de acá, ¿sí? Entonces él sigue su estructura y luego sube, digamos que le da por mitigar este y cae, ¿sí? Y entonces ya empieza a jugar con la zona de acá. Y luego pueda que suba acá, haga esto, y le dé por hacer un pequeño quiebre, y yo le pongo una zona que va adentro y pone y me voy. Listo, a veces el precio empieza a hacer esto, como a jugar con las zonas, donde hay una reacción, donde hay un boss, mejor dicho. Acá tengo un boss, listo, generado desde acá, entonces es válido. Aquí el precio genera un boss, listo,
quizá neutralice acá algún nivel, entonces, ok, puede ser válido. Y por ejemplo, si desde acá, desde esa zona, vuelve a generar un boss, de pronto un más interno, ok, entonces más confianza me da para entrarle ahí. Entonces a veces el precio juega así mucho en algunas ocasiones con esa estructura. Por ejemplo, a ver, ¿dónde fue que lo había visto? Creo que por acá. Sí, justamente acá. Y muchas veces lo hace, que son los fractales tipo B. Listo, él reacciona, nos hace ese fractal y simplemente vean cómo él se va moviendo. Él llegó acá, de pronto en M1 aquí se da una ruptura con cuerpo, pero se da un shot. Luego reacciona aquí, ¿sí? Desde ahí, ¿qué pasa? Se genera una nueva ruptura a la baja, ok. Entonces la estructura la puede ir manteniendo este punto, ese extremo. ¿Listo? Y vean lo que ocurre. Cuando llega aquí a la zona, genera una ruptura más interna aún. Y llega acá. Y desde ahí, pueda que haga otra ruptura más pequeña. En 15, hay gente que opera en 15 segundos, 30 segundos. Y van operando estas estructuras así bien pequeñitas. Simplemente lo que hace el precio es seguir el order flow. Sí, aquí se va como formando un pequeño order flow que yo le llamo juego de liquidez. ¿Listo? Hasta que termina llegando a hacer el lower low, que en este caso sería acá. ¿Qué es lo que buscamos? Es decir, si yo entro en venta acá, mi objetivo está acá abajo. Si yo le entro en venta acá, mi objetivo igualmente está acá. Si yo le entrara en venta acá, mi objetivo estaría ahí. Y él llega y luego ¿qué hace? Cambiar. Entonces, hay que también tener en cuenta esos momentos que el precio nos da, ese juego de liquidez. O también tener en cuenta simplemente que el precio llega a la zona de reacción y se va así con fuerza. ¿Sí? Muchas veces pasa eso. O deja por aquí un máximo y con una mecha, ¡pum!, activa la orden y se va. ¿Listo? Esas son cosas que pasan. Entonces debemos estar como muy preparados. Por eso es importante el backtesting. Es muy importante. Cuando ya tengo todos los conceptos, la estrategia, todo eso, es muy importante el backtesting, porque es que en el backtesting van a haber muchos escenarios y la idea es cómo ustedes pueden aplicar la estrategia para operar dichos escenarios. Eso es muy importante, que cuando ustedes hagan backtesting siempre hagan la pregunta, bueno, en base a lo que yo sé, en base a mis conceptos, ¿cómo pude haber operado esta compra? O cómo pude haber operado esta venta en base a lo que yo sé. Y ahí es donde empezamos a practicar y a mirar si la estrategia funciona. Y eso es una parte de hacer backtesting, porque otra parte de hacer backtesting es que ustedes se vayan a diario, en diario ocultan el gráfico. Bueno, vamos aquí a lo más actual. Y desde diario lo puedan retroceder. A ver, 30 de agosto de 2021. No sé, vámonos a marzo. Ahí. Listo, y allá vuelven y lo ponen acá. Y entonces, ¿qué empezamos a hacer acá? Se van a 15 minutos. Bueno, acá empiezan a aplicar las reglas desde ya, se aplican las reglas. Desde observar la estructura, ¿sí? Desde ir entendiendo, ok, aquí tengo un order flow bajista. Aquí, no sé, el precio reaccionó en esta zona, generó un impulso, listo, del cual está en un pequeño retroceso, donde pueden pasar dos cosas. Que él desde ahí decida subir a hacer su retroceso,
o desde ahí genere una pequeña ruptura y luego ahí se haga el retroceso. ¿Listo? Y entonces en 15 minutos se bajan, ya tienen una dirección. Y en base a esa dirección, como ya habíamos dicho, ok, estamos en el retroceso, ¿verdad? Eso habíamos dicho, estamos en el retroceso de este activo. Pues como estamos en el retroceso, ¿qué me interesa a mí buscar? Escenarios alcistas. Eso a mí me interesa. Entonces me doy cuenta, por ejemplo, de que el precio desde acá, creo que si me va a 5 minutos se vería mejor, pero desde acá como que genera la ruptura de este nivel. No sé si, por ejemplo, acá no se siguieron generando bajos más bajos. Listo, entonces me voy al lado izquierdo para observar. A ver desde dónde está reaccionando. Entonces sé que el precio hizo acá como un cambio. A ver, lo hace acá. Aquí genera una ruptura al alza. Y esa ruptura al alza la hace como desde acá. Como que desde acá decidirse ahí arriba. Listo, ok. Entonces, ¿qué hacemos? Observo. Recuerden, observo. Pero no va a entrar directo ahí a operar en compra, sino observo. Entonces, ¿qué me interesa a mí? Que se empiecen a formar estructuras alcistas simplemente porque sé que estoy operando el retroceso diario. Y como sé que estoy operando el retroceso diario, me va a interesar buscar compras en este activo. Entonces, acá, ¿qué buscaría yo? A ver, aquí tengo el imbalance. Tengo un imbalance en ese área. Todo esto es que es muy grande, pero sé que todo esto es la zona de demanda de ese fractal, porque fue la última vez que el precio cayó antes de que él subiera. Entonces yo sé que dentro de esa zona voy a buscar mi imbalance, mi IFC. Ok, tengo esto. Por ejemplo, tengo este nivel, una zona de liquidez, que es un punto como que intentó llegar hacia allá, pero no lo logró. Entonces me gusta tomarlos como así, puntos de liquidez. O igual, si ustedes no confían en esta zona que acaban de poner, simplemente le ponen el ojo. O simplemente le ponen la orden ahí y yo empiezo a buscar, por ejemplo, un objetivo ahí. Y sería un 1.5 si se llega a dar. Si no, pues bueno, no pasa nada. Simplemente sigo operando. Bueno, ahí se dio. No activa la orden, pero se forma un nuevo fractal. Sin embargo, es que digamos que aquí el precio como que también toca una, dos, tres veces. Es cuando yo a veces veo que el fractal sea desde un triple piso, no me gusta directamente entrarle ahí, porque yo sé que a veces con un mechazo saque, ¿sí? Digamos acá, saque con un mechazo saque y suba. Entonces a veces simplemente pues le dejo como trabajar la misma zona, a ver qué ocurre. Y si se va, listo, no pasa nada lo que les digo. Cuando el precio se va no hay que hacer nada. Por ejemplo, vean aquí, que el precio listo no reaccionó acá en la zona, pero cuando llegó o estuvo cerca, después de haber mitigado ese nivel, probablemente la acá les haya formado un shot.
que si lo toman en el extremo, si lograron entrar acá, estaría perfecto con una salida acá. ¿Sí? Ese tipo de cosas. Por eso la pregunta como tan importante. ¿Desde dónde viene el precio? Por ejemplo, ahí otra vez no llega, llegó como al imbalance, pero como que hace un shot en ese área. Ok, bueno, se vuelve a ir y genera el alto más alto aquí en esta zona. Uf, pero casi, ¿sí ven? Estas cosas tienden a pasar a veces bastante. Y no hay que frustrarse. Da dolor, como que el trade se da, pero no nos activa pues que es como por un pip que no nos activa y se va. Simplemente listo, no hay nada que hacer. Por ejemplo, acá, si el precio, como aquí rompió de aquí a acá, yo qué hubiese hecho, yo hubiese tomado esta zona. Y tampoco me hubiese llegado, listo, no pasa nada. Voy marcando. Digamos que aquí si llegase a dar como una pequeña entrada de liquidez, listo, y un movimiento al alza, que si yo logro posicionarme aquí, mi punto de salida va acá. ¿Y por qué puedo entrar ahí? Porque el precio no ha hecho el alto más alto. ¿Listo? Entonces, ¿qué quiero que se den cuenta acá? La dirección. ¿Listo? Que si estamos operando en compras, es porque sé que estoy operando el retroceso diario. ¿Listo? Si ven que vimos la estructura bajista en diario, pero lo que les digo es importante saber en dónde están parados. Yo aquí no les seguí vendiendo, simplemente porque si vamos a diario, en diario, ¿qué observamos? Que el precio ya hizo el lower low, ¿sí? Hizo un lower low. Entonces, como sé que estoy debajo de este, hay una probabilidad del cambio, de que en 15 M15 se ponga así alcista. Entonces yo empiezo a comprar esa al alza. Pero yo sé que cuando llegue aquí, o si llega acá, aquí probablemente ya deje de operar al alza. Empiezo a observar porque aquí puede que tenga un shot en M15 y entonces de ahí ya me empiezo a buscar ventas. ¿Listo? Y empiezo a buscar escenarios en ventas aplicando los conceptos. ¿Listo? Todo bastante claro para ustedes. ¿Tienen preguntas? O todo queda bastante claro en cuanto a identificar un escenario y en cuanto a la dirección más probable del precio. Deme un momento. Ok, listo. Vamos a analizar el out USD, que fue el par que pidieron, que más pidieron. Y vamos a hacer lo mismo. Entonces, voy a borrar por aquí.
Listo, bueno, acá en el out US simplemente vamos a hacer lo mismo. Listo. A ver. Entonces simplemente es. A ver, quiero buscar algo. Bueno, es que todavía le falta. Podría seguir cayendo un poco más. Sí. Creo que el out US es un par que ahorita todavía está muy bajista. Listo, entonces, ¿qué observamos en diario? Recuerden, el order flow diario. Listo, es bajista. Como es bajista, me interesa marcar los lower lows para ir entendiendo los fractales. Listo, entonces sabemos que aquí a acá hizo un movimiento del cual decide reaccionar aquí en este área. Y se va a marcar todo ese IFC completo. Y nuevamente genera aquí un bearish boss. ¿Listo? Sabemos que el precio vino desde acá y bueno, hasta el momento ha llegado ahí, pero, por ejemplo, me estoy dando cuenta que para este escenario, para esta caída que está teniendo el out USD, puedo ver cómo está haciendo retrocesos muy pequeños y simplemente está cayendo. Entonces, para que haga otro retroceso pequeño y vuelva a caer, y siga haciendo eso. Es decir, que probablemente no podamos hacer que yo marque acá y que venga por acá y hacer eso. Si va con mucha velocidad, simplemente va a hacer esto y va a seguir cayendo. Así. Listo, eso es lo que podemos ver con este activo. Sí, que no haga un movimiento como este, haga un movimiento bastante profundo. Listo, eso lo tengo en cuenta. Mi H4. Entonces, en H4 pues se puede ver una estructura un poco más completa, o con más detalles. Y voy entendiendo lo último que está haciendo por el momento. Listo. Entonces aquí el precio con esa mecha como que mitiga. Listo. Y vean que cuando él hizo esta mecha acá, él genera una ruptura probablemente en M15 donde llega a un extremo. Listo, vamos a irnos a M15. Y ahí está. Ahí está. Luego de que él genera esa neutralización, lo que él hace es generar aquí un shot en M15. Shot bajista. Y lo hace en el extremo. Esta operación creo que me la ha enviado, alguien me la envió, la analizó bastante bien. Pero tuvo en cuenta todo realmente el shot. Jorge, sí, sí. Ya me acuerdo, sí, bro. Y ahí acá una venta bastante buena. ¿Listo? Ahorita que tenemos en cuenta que el precio genera el quiebre desde ahí, donde está, o está acá. Y pueden pasar dos cosas. Puede pasar que el precio nos dé un complex. ¿Listo? Por lo menos aquí sería una de las zonas. O que él vuelva a generar y vuelva a hacer un nuevo lower low. ¿Listo? Vamos a acercarnos un poco más acá. Porque, por ejemplo, si quisiera yo operar un complex pullback ahí en ese área, deberíamos esperar mínimo que el precio rompa este nivel. ¿Listo? Pero como no lo ha hecho, entonces la proyección va a seguir siendo que pueda generar nuevos bajos. Entonces aquí tengo un bearish boss. ¿Listo? Y por el momento tengo esta zona. A ver,
Me gusta, por ejemplo, que desde ahí el precio mitiga, como que está dejando esta liquidez. Call highs. Ok, 5 minutos. Sí, por ejemplo, acá, sí, bueno, acá bien. Aquí en 5 minutos veo el imbalance acá, en esta zona. Ok, a ver. Digamos que este sería el punto con mayor refinación de M15, de M5. Entonces yo tomaría un trade bastante rápido de ahí hasta acá. Listo. Eso es lo que yo tendría en cuenta. Eso es lo que yo haría para este trade. Entonces, para que, porque es que bueno, ahorita ya estamos viendo que está cayendo, pero esto no hay que dejarse llevar, porque ahí es donde las personas pierden más dinero, porque se forman esas velas y todo el mundo ya le quiere meter la venta porque piensa que se va a ir el precio. Y simplemente a veces él hace eso y deja una mecha o simplemente él la hace y al lado pum, se forma una vela alcista más grande que esa. Listo, entonces no hay que dejarnos llevar de eso. Entonces, en base a las reglas, para mí una entrada bastante buena en venta sería acá. Listo. Y mi punto de salida sería acá. Entonces recuerden, el modo analista me da la entrada y me da la salida. Y el modo operador le hace caso cuando el precio llegue ahí y cuando llegue acá de salir. Si sucede eso, listo, porque recuerden, modo operador le hace caso a modo analista. Listo, entonces eso sería lo que yo tendría en cuenta para este escenario con el euro dólar. Y hacer lo mismo siempre. Entonces, bueno muchachos, por hoy ya vamos a terminar esta sesión. Master, una consulta más antes. Dime, bro. Mire, ¿por qué, hagamos en este sí tiene toma de liquidez, ya sé vos, pero en el euro vi que no tenía toma de liquidez? A eso me refiero. O sea, para que cumpla Ok, los parámetros de un fractal, digamos. ok. Bueno, sí, bro. Digamos que lo de la neutralización, que es la confirmación 4 que buscamos en un escenario, es como algo que le da más probabilidad, pero no es algo que, que siempre 100% tengamos que buscar ahí. Simplemente cuando ocurre esto, le da mayor probabilidad a ese fractal. Ah, ok, ok. A veces lo hace, a veces no, pero siempre tratamos de que si lo hace, nos da más confianza. ¿Listo? Ok, Si no lo hace, pues simplemente tú puedes aceptar el riesgo que hay acá en esta zona o esperar una entrada por confirmación en M1, que él haga perfecto. como la ruptura, ya tú le buscas el extremo porque estás operando M1 y ya lo dejas llevar hasta que el precio mitigue ese lower low. ¿Listo, mi bro? Sí, Master. Entendí. Ok. Entonces, no sé si alguno tenga otra pregunta por ahí. Ya para Ah, terminar. bro. Sí, bro, ¿cómo estás? Muy bien, mi bro. No, me llama la atención que mencionaste la confirmación 4. ¿Tienes numeradas las confirmaciones? Sí, en la parte, digamos que validar un fractal, decíamos que, bueno, las 5 reglas normales, que es primero identificar el overload, ruptura con cuerpo, desde dónde vino, hasta dónde llegó, bueno, ahí son los 5 pasos, pero después de eso sabemos que este fractal, listo, tiene 2 áreas. La primera, la primera zona es premium, zonas de descuento, eso es lo primero. Lo segundo es que ese fractal tiene 2 puntos de entrada, extremo o punto de origen. ¿Listo? Lo tercero es que ese fractal debe tener liquidez interna. ¿Qué es esto? Y lo cuarto, como que ese detallito es la neutralización. ¿Qué es esto? Y ya, eso es lo que debe tener
un fractal de alta probabilidad. ¿Listo, mi bro? Vale, bro, gracias. Dale, mi bro, con todo el gusto. Por ejemplo, ahorita vemos que se está dando un movimiento bastante fuerte ahí con el euro dólar, con el AUD USD. Bien, en mi caso, por ejemplo, a mí no me gusta ingresar pues ya a ventas cuando ocurre esto. Listo, simplemente me gustan ver escenarios así, porque yo sé que cuando opero escenarios así, pueda que muchos se activen, muchos no se activen, listo, y probablemente se vayan, pero yo siguiendo las reglas sé que muchos voy a tener que se activan y llega. Listo, entonces siempre manténgase en eso y acepten las dos cosas que les dije. Que uno acá en el trading acepta dos cosas, que el precio no se active por un pip o el que el precio me toque stop loss, que es aceptar la pérdida. Listo, esas son las dos cosas que hay que aceptar siempre. ¿Bien? Entonces, bueno, ya por hoy vamos a terminar esto, un poco extensa. Sin embargo, voy a enviarles la grabación para que tengan como lo que vimos hoy en base a la dirección del precio. Listo, los tips que les di, los consejos. Entonces, ahora sí, deseo que tengan una excelente noche. Listo, una excelente semana llena de profits. Cualquier duda que tengan, preguntas, me pueden escribir a mi WhatsApp. Listo, al privado, que ahí voy, ahí estoy muy pendiente. Y nada, ahorita les envío esto grabado, ¿listo? Entonces ahora sí los dejo. Chao, chao.